Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Tapa Tapa. Soy Martu Seminelli, su host, y hoy les invito a sumergirnos de nuevo en el podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan, de la mano de Daisy Jones and the Seeds, la novela de Taylor Jenkins Reid, que nos transporta a la escena del rock de los años 70. Daisy Jones and the Seeds es una novela que sigue la historia del ascenso y caída de una banda de rock ficticia de los años 70. Narrada en forma de entrevista, la historia se centra en Daisy Jones, una talentosa pero indomable cantante, y The Seeds, una banda liderada por Billy Dunn. Cuando Daisy y Billy se van viendo obligados a trabajar juntos, surge una relación llena de tensiones, de egos y pasiones que impulsa su éxito como banda, pero también siembra las semillas de su colapso. Pero más allá de ser una historia sobre música y fama, el libro trata temas como la adicción, el amor, la lucha por la identidad y la subjetividad de la memoria. Inspirada en bandas reales como Fleetwood Mac, Daisy Jones and the Seeds juega con la percepción de la verdad a través de múltiples perspectivas, lo que nos da un relato bastante vibrante y nostálgico y dinámico. Así que si te gustan los dramas intensos, personajes completos y la música con alma, este episodio creo que es para vos. Pero hoy vamos a hablarlo desde tres perspectivas: el papel de la mujer en la industria musical, la estructura narrativa y su efecto documental, y la dualidad entre verdad y percepción. Así que prepara tu mate, café, té, agua o bebida favorita. ¿Quieren un pase de página? Arrancamos. Bueno, y para empezar a analizar un poco este libro, quiero hablar del papel de la mujer en la industria musical. Eh, Daisy Jones y Karen Circo, dos de las protagonistas del libro, son personajes que desafían los estereotipos de género dentro de la industria musical, especialmente en esa época. Daisy es una mujer con talento descomunal que lucha constantemente contra un mundo que quiere moldearla a su conveniencia, contra la industria y la prensa que intentan encasillarla en la imagen de chica problemática, de chica salvaje. Karen, por otro lado, que es la tecladista de la banda, desde el principio deja bastante en claro que no está interesada en cumplir con las expectativas tradicionales de la feminidad que se esperan de ella, que decide priorizar su carrera musical ante todo. Y creo que esto pone un poco de contexto a cuál es el rol tanto de Daisy como de Karen en la narrativa, porque ambas representan rebeldía. Daisy creo que es más la artista rebelde en contra de la industria, pues se niega a ser moldeada por las expectativas de los demás. La industria quiere hacerla más comercial, más manejable, y ella lucha por mantener su identidad y crear su identidad. Karen, por otro lado, desafía y se revela de otra forma. Elige su carrera musical sin compromisos sentimentales, sin compromisos familiares que interfieran con su pasión. Y las decisiones de ambas, esta, estos roles, esta rebeldía, por decirlo de alguna forma, con el status quo, eh, son puntos de conflicto los personajes en distintos momentos de la historia. Especialmente creo para Karen, más que para Daisy, porque Daisy los tiene más al comienzo de la historia y Karen más en el medio. Eh, y, y creo que esto también habla un poco de la industria musical de los años 70 y su machismo estructural, porque no podemos hablar de la industria musical de los 70 sin hablar de eso. Podemos analizar cómo los hombres de la banda no enfrentaban las mismas críticas que Daisy, arrancando porque Billy Dunn luchaba con sus propios demonios. Sin embargo, seguía siendo visto como un genio musical durante todo el libro. Pero Daisy, que también estaba sufriendo cosas, era demasiado difícil de manejar. Entonces había un lenguaje distinto para mencionar para referirse a ambos. ¿Y cuál era la gran diferencia? Que uno es hombre y otro es mujer. Eh, y el personaje de Karen también enfrenta dificultades por el hecho de ser mujer. Más allá de que enfrenta dificultades como todos los personajes, hay algunas que sí son por su rol como mujer. Su papel como tecladista, para empezar, es constantemente minimizado incluso por el resto de su banda, simplemente porque es mujer. Y esto también nos lleva, creo, al menos a mí me lleva a comparar con casos reales de esa época, como Stevie Nicks, Christine McVie, eh, Daisy Jones and the Seeds. Está bastante inspirado en Fleetwood Mac.
De hecho, la relación entre Daisy y Billy está muy inspirada en Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Em, pero tanto Stevie Nicks como Christine McVie, que ella es otra gran tecladista de los años 70, tuvieron que luchar muy fuerte, de manera muy fuerte y muy insistente por su espacio en bandas dominadas por hombres, en una, tuvieron que luchar para tener un espacio en una industria dominada por hombres. Y creo que eso representa también, y la novela en sí, representa los desafíos de las mujeres en el arte y la música, ¿no? Arrancando ya de por sí, creo que yo decidí no hablar hoy de temas como la adicción, porque me parece que yo no soy la persona adecuada para hablarlo porque no sé tanto al respecto. Em, pero obviamente eh, este libro trata temas como esos, que también son súper em, profundos y podría hablar un montón de tiempo al respecto, pero me parece que valdría más la pena escucharlo de alguien que sepa un poco más al respecto. Por eso hoy no enfoque en eso. Pero mi punto ahora que estoy tratando de decir es, la novela representa desafíos que pasaron las mujeres en esa época. No nos podemos olvidar tampoco de Simone, que también pasó por un montón de obstáculos, primero por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser negra. Y después, pensemos cuánto cambiaron las cosas desde entonces hasta ahora. Porque, por ejemplo, lo que dije antes de que hay un lenguaje distinto para hombres y mujeres, no lo dije yo, lo dijo Taylor Swift, que Taylor Swift, Haim, The Chicks, eh, siguen enfrentando muchos de los desafíos que han enfrentado personajes como Daisy Karen y personas como Stevie y Christine. Así que me gustaría saber qué opinan ustedes, si creen que hoy en día las mujeres en la música enfrentan los mismos desafíos que ellas. Así que déjenme su opinión en los comentarios. El segundo punto de análisis para este libro, quiero hablar un poco de la estructura narrativa, su efecto documental, porque creo que una de las cosas más fascinantes y que catapultó tanto a Daisy Jones and the Seeds es su estructura narrativa, ¿no? Taylor Jenkins Reid, la escritora, nos cuenta la historia de la banda a través de entrevistas como si fuera un documental. Y esto cambia por completo la forma en la que vamos viviendo la historia, porque no es solo lo que pasó, sino cómo cada personaje lo recuerda y, y cómo cada personaje lo vivió también, lo que experimentó. Hay un montón de factores súper subjetivos que hacen que todas las reconstrucciones, todas las historias sean eh, muy escena por escena lo que vas a creer. En una escena por ahí le vas a creer a Garrett, en otra le vas a creer a Billy, en otra le vas a creer a Daisy, en otra no le vas a creer a ninguno. Em, y la novela imita una biografía oral, donde cada personaje obviamente da su testimonio de los eventos, y eso me parece que crea una sensación de realismo en una historia que no es como exactamente muy realista. Cuando digo que no es muy realista me refiero a que estamos hablando de una banda que llega a su pico máximo en muy poco tiempo y cae también de forma muy rápida. Entonces, eh, y que era una banda, Daisy Jones and the Seeds, eran una banda que arrasaba, era furor. Entonces, genuinamente se siente como que estabas leyendo una biografía de, no sé, de Queen, de los Beatles, no sé, de los Rolling Stones. De verdad se sentía como si estuviera leyendo un documental sobre una banda real. Porque al tener esos momentos de qué era lo que estaba pasando en verdad atrás, creo que le da más realismo a la entrevista de alguna forma. Porque te hace sentir más humano. Porque tenés las experiencias de las distintas personas, las emociones que vivieron, qué estaba pasando por su cabeza. Tenés los distintos puntos de vista. De verdad creo que lo hace todo mucho más humano y eso añade al realismo. Em, y en una novela tradicional hay un narrador omnisciente en general, o sea, él lo sabe todo. ¿Acaso tenemos versiones subjetivas de la historia? Y es nuestro trabajo como lectores interpretar los eventos
y decidir en qué personajes confiar, en qué personajes no confiar, en qué momento confiar en uno, en qué momento confiar en otro. Em, de hecho, me recuerda mucho la sensación que me dio al leer este libro, que lo leí en menos de 24 horas. Me pasó muy pocas veces, em, pero me recordó mucho a un documental que hay de ABBA, que no me acuerdo si es documental o si es simplemente un concierto de ellos que tiene un poco de backstage, de entrevistas de ellos, pero que va intercalando ellos en el escenario con los miembros de ABBA hablando de el porqué de algunas canciones, cómo llegaron a hacerse y demás. Y me recordó un poco a eso. Y creo que por eso se hizo también tan reconocido, sobre todo en pandemia, que por lo menos fue cuando yo descubrí este libro. eh, pero sé que no es para todos este tipo de narraciones como distintas. A mí me encantan. Me encantó en Daisy Jones, me encantó en Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, me encantó en Carrie, me encantó en un montón de libros, pero me gustaría saber qué opinan ustedes, si les gustan, si no, y por qué. El tercer y último punto de análisis de Daisy Jones and the Seeds para este episodio va a ser hablar un poco de la dualidad entre verdad y percepción, tanto en el libro como un poco también en, en la vida en general. Porque si hay algo que hace a esta historia tan poderosa y tan famosa es su exploración de la memoria y la verdad. Porque cada personaje cuenta su versión de los hechos y eh, muchas veces esas versiones no coinciden. Y vale la pena analizar eso, me parece. Porque, por un lado, esto nos lleva a pensar, ¿existe una única verdad? Primero y principal. Y después, ¿existe una única verdad en la historia? Porque creo que muchas veces se dice, no, la verdad es, es objetiva, lo que pasó es lo que pasó, después cada uno la cuenta como quiere. Pero lo que pasó, pasó y es objetivo. No sé si estoy tan de acuerdo, porque siempre te vas a perder detalles de qué fue lo que pasó, nunca vas a poder reconstruirlo por completo. Un hecho siempre lo vas a tener desde distintos puntos de vista, vas a necesitar distintos puntos de vista. Y esta historia se construye a través de fragmentos de memoria, lo que nos obliga también a cuestionar qué es real. Porque, por ejemplo, hace poco fui a un concierto con amigas. Cuando se lo fuimos a contar al resto de nuestro grupo de amigas que no habían ido, tuvimos un segundo de decir, ok, para, ¿quién empieza? ¿Por dónde arrancamos a contar? Porque aunque fuimos al mismo concierto, tenemos todas experiencias distintas, porque tuvimos emociones distintas, circunstancias distintas, percepciones distintas. Entonces, ¿existe en verdad una única verdad? ¿Existe realmente eso? ¿Es objetiva la realidad o es subjetiva? Yo creo que este libro nos demuestra que la historia en realidad siempre va a ser subjetiva, porque incluso yendo a ejemplos más grandes, no sé, en la historia universal, si vas, no sé, a cómo fue la independencia de Argentina, nunca vas a conseguir reconstruirla por completo, porque es imposible preguntarle a absolutamente todas las personas, incluso con una cámara, si grabas con una cámara, ¿qué está pasando? Si no es en este momento en el que yo estoy grabando este podcast, no va a ser posible capturar absolutamente todo lo que está pasando alrededor en este momento de la historia, en este momento de este cuarto en el que estamos grabando. Va a ser imposible contar toda la verdad, porque todas las personas que estamos en este estudio tenemos percepciones distintas, como dije antes, y eso influye en la construcción de los recuerdos, sobre todo si te lo preguntan en 20, 30 años, no vas a recordar todo con la misma intensidad, con la misma cantidad de detalles, con la misma calidad de detalles. Eh, es distinto como uno recuerda las cosas, sobre todo cosas que por ahí incluso no son tan eh, trascendentales en tu vida.
que por ahí tuvieron más que ver con otras personas de tu vida, ¿no? Y volviendo un poco a eso, con eso volvemos a un poco a que a veces las versiones de dos personas o de más de dos personas no van a coincidir. Y es lo que pasa en Daisy Jones and the Seeds en diversos momentos. Lo que también nos lleva a hacer paralelismos con bandas reales de la vida real que han contado su propia historia y se han contradecido sobre su pasado en múltiples ocasiones. Tenemos de ejemplo a los Beatles, a Fleetwood Mac, a Nirvana y podemos encontrar un montón más. ¿Y qué nos dice esto sobre la narrativa en general y sobre cómo recordamos nuestras propias vidas? Todo esto que venimos hablando. Y también creo que nos lleva a preguntarnos, hablando un poco de la percepción personal y de que la historia es subjetiva porque hay que contarla. ¿Creen que en algún momento del libro algún personaje estuvo mintiendo descaradamente? Si es así, díganme qué personaje, en qué momento y por qué creen que estuvo mintiendo descaradamente en ese momento del libro. Los leo. Hoy en Fangirleando por ahí vamos a hacer un paralelismo entre Daisy Jones and the Seeds y el fanfic de Harry Potter Mastermind Love Made Me Crazy de Miriam MT, que es un Regulus, es decir, la relación principal es entre James Potter, el papá de Harry, y Regulus Black, el hermano menor de Sirius Black. Si están pensando más allá del ship, si están pensando en el nombre y están pensando en la rubia atrás mío, probablemente la respuesta sea sí. Fue nombrado en base a dos canciones de Taylor Swift, Mastermind y Don't Blame Me. Pero bueno, más allá de eso, del dato random Swifty, ¿por qué elegí este fanfic? Porque me parece que al igual que Daisy Jones, este fic lo que hace muy bien es capturar la intensidad de relaciones complicadas, de el conflicto entre amor y ambición, y el impacto de la percepción contra la verdad, además de otras cosas que ya vamos a ir hablando. El primer punto de conexión que encuentro entre ambos es que los conflictos entre los protagonistas vienen de que se admiran y se desafían a la vez. Daisy y Billy en Daisy Jones empiezan odiándose, em, la música los va uniendo y, y bueno, ya sabemos cómo sigue después la historia. En Mastermind, James y Regulus vienen de lados completamente opuestos. Gryffindor, Slytherin, la Orden del Fénix, mortífagos. Pero más allá de ese odio, este fanfic es como que entre ellos se logran entender de una manera que nadie más puede entenderlos. Entonces la atracción surge del choque entre estas personalidades tan fuertes y de la tensión entre lo que deberían sentir contra lo que sienten en verdad. De nuevo también hablando un poco de percepción contra verdad. Después otro punto es que tanto Daisy Jones, la protagonista, como Regulus Black, encajan un poco en el arquetipo de personajes talentosos pero autodestructivos. Daisy es una genio musical, pero vive una vida que básicamente en varios momentos la llevan como al borde del colapso. Y Regulus es una estratega brillante, pero sufre mucho la presión de su familia, de su legado y de sus propias decisiones, con dolor y demás, y desesperación. Y en resumen, en ambas historias los protagonistas brillan en su arte, la música en Daisy, la inteligencia táctica en Regulus, pero ambos tienen este sufrimiento personal que los consume prácticamente. Después tenemos esto de que hablé antes de la verdad contra la percepción, que fue algo que me llamó la atención en su momento cuando leí este fanfic, pero medio que lo dejé pasar. Y después, cuando estaba empezando a hacer este episodio, como que me cayó la ficha que podía relacionarlos a partir de esto en realidad, es que ambas historias juegan con la idea de que la verdad no es absoluta y que depende de quién la cuenta. Em, bueno, en Daisy Jones la historia se cuenta a través de entrevistas, lo que ya de por sí te hace, y desde distintos puntos de vista también, lo que te lleva a analizar y repensar cuál versión de la historia crees, a quién le crees, a quién no,
cuál es tu propia reconstrucción de los hechos y bla, bla, bla. Pero Regulus también en Mastermind, como que en Mastermind se juega con esta idea de la percepción contra la realidad, no tanto con cómo se cuenta la historia, sino con el personaje de Regulus. Regulus es percibido de una forma, pero este fanfic te muestra como su verdadero yo y la lucha interna que tiene, su amor por James y distintas cosas que hacen como que te vayas cuestionando la imagen que el mundo tiene de él contra quién es él en verdad. Entonces nos obliga a cuestionarnos lo que queremos saber y aceptar que la verdad es subjetiva, lo querramos o no. Y la última, el último punto de comparación es como el precio de la fama o el precio del legado. em, Funcionan de manera similar, obviamente distintos, pero un poco similar. En Daisy Jones and the Seeds, lo que hizo grande a la banda es también un poco lo que la separa. En Mastermind, Love Me Me Crazy, em, el apellido Black viene con un peso y una condena que también es muy fuerte para Regulus. Y lo que trata de contarte un poco de creo ambas historias es que la grandeza viene con un precio y ese precio no siempre es fácil de pagar. Así que, en resumen, son dos historias que pueden parecer de mundos completamente diferentes, porque en el fondo creo que comparten los mismos o similares conflictos humanos. Y es por eso que quise traer esta recomendación y hablar un poco sobre la lucha entre el amor y la ambición, la percepción, la autodestrucción y la búsqueda de significado, que creo que es el mensaje principal de ambas historias. Así que espero que les haya gustado esta recomendación, que les guste. Y ahora pasamos a la siguiente sección. En este pensamiento de la escritura, donde semana a semana traigo algún tip de escritura en base al libro que estamos analizando, me parece que por ahí es un poco obvio por dónde voy a ir, pero creo que el mejor tip que podemos sacar de Daisy Jones and the Seeds es jugar con la estructura narrativa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que hace Taylor Jenkins Reid especialmente en Daisy Jones and the Seeds? En lugar de escribir la novela en un formato tradicional, con una narración lineal, usa entrevistas como si fueran fragmentos de un documental. También, a su vez, cada personaje da su versión de los hechos, lo que genera una historia dinámica y subjetiva. Que esa subjetividad a veces, como escritor, es difícil poder darse cuenta si está pasando o no. Y creo que jugar con la estructura narrativa ayuda mucho con eso. Ahora, ¿cómo podemos llevarlo a nuestras historias sin copiar directamente el formato de este libro? Eh, Libros que tienen una estructura narrativa diferente que se me ocurre fue, bueno, por ejemplo, el primer libro que analizamos en este programa, Los siete maridos de Evelyn Hugo, que también es de Taylor Jenkins Reid. O por otro lado, Carrie de Stephen King. Yo me acuerdo, no tengo acá una versión física de Carrie, si no lo mostraría. Pero Carrie está escrito por momentos en un formato tradicional y por momentos aparecen journals de medicina, o sea, como investigaciones de medicina, diarios. Aparecen un montón de cosas, cartas y demás que juegan con la dinámica de la historia, que juegan con qué te están contando, cómo te lo cuentan, qué estás creciendo como lector. Y básicamente tenemos que experimentar para eso. Porque no todas las historias tienen que necesariamente ser narradas de forma lineal, pero no tenemos forma de saber si nuestra historia puede entrar en otra narrativa, a menos que experimentemos. Así que probemos escribir capítulos en forma de entrevista, capítulos con entradas de libro, de diario, de libro, de lo que sea, mensajes de voz, mensajes de texto, y pensemos en cómo, así como yo soy fiel creyente de que toda una historia tiene que tener un propósito, un personaje que introducís, un lugar que mencionás,
todo tiene que tener un propósito para la historia, que sirva para avanzar la historia. Creo que la forma en la que la contás también tenemos que empezar a verlo más como con un propósito, más como una parte activa de la historia. Porque cómo contamos una historia puede influir en la manera, y va a influir en la manera en que el lector la perciba. Así que espero que esto ayude a sus historias, espero que esto ayude a mis historias y que dejemos fluir nuestra creatividad. Pasamos a la siguiente sección. Y ahora, para ir cerrando, estamos acá en Letras en Acción, nuestra actividad literaria y creativa de la semana basado en el libro Osa que estamos analizando, en este caso de Decisions and the Seeds. Y el ejercicio es como un poco nuestro propio Aurora. Sabemos que el libro hace muchas referencias musicales en honor a los 70, pero Aurora, el álbum principal de la banda, es o era completamente ficticio. Y digo era porque en pandemia, si no me equivoco, creo que fue 2021, Amazon Prime sacó una adaptación en serie de Decisions and the Seeds. Entonces también grabaron el álbum Aurora. Por lo cual ya no es técnicamente ficticio. Lo tenemos, lo podemos escuchar todos los días. De hecho, lo escucho muy seguido. Regret Me es mi canción favorita. Pero el punto es, todo el álbum Aurora y toda la historia de Daisy Jones hace muchas referencias a la música de los 70, a distintos momentos, a distintas culturas y demás. Y la idea es que armemos entre todos como una playlist colaborativa en Spotify y YouTube con canciones actuales por ahí o de esa época que les hagan sentir la energía de Daisy Jones and the Seeds. ¿Cómo hacerlo? A ver, pueden elegir algunas canciones de los 70 que encajarían en el sonido de Aurora. También pueden incluir canciones que representen momentos claves del libro, por ejemplo, no sé, una canción para la atención de Daisy Billy, otra para el final de la banda. Y entre todos vayamos haciendo una playlist colaborativa. Y como siempre, no se olviden de compartir qué canciones les gustaría que estén en la playlist con nosotros. Hashtag de Tapa Tapa Podcast y etiquetándonos en Instagram de Tapa Tapa y con Pochoclos TV. Y así terminamos el episodio de Daisy Jones and the Seeds de Tapa Tapa. Hoy recorrimos este libro desde diferentes ángulos, desde el papel de la mujer en la industria hasta la estructura narrativa que tanto nos atrapó y el eterno debate sobre qué es la verdad. Pero ¿qué les dejó a ustedes este capítulo? Quiero saber sus opiniones, así que los invito a seguir la conversación en redes y en comentarios. Sigan al podcast en Instagram de Tapa Tapa y a nuestro canal madre con Pochoclos TV para no perderse de ningún detalle. Usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast y cuéntenme qué opinan de este libro, si lo leyeron, si lo van a leer y de qué libros les gustaría que hable en el futuro. También me pueden encontrar en Instagram como martina.speaks y en TikTok como martosim7. Si te gustó este episodio, no te olvides de darle me gusta, de calificarlo, de seguirnos en Spotify y YouTube y de compartirlo si te parece que a alguien más le puede gustar este análisis. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas con otro libro que nos hará reír, llorar y replantearnos lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.